Ok, ahora sí, entonces la doctora Gisela Cabrejo se hace cargo de la cuarta sesión. Eso sí, me gustaría que todos respeten el tiempo para terminar a tiempo, valga la redundancia. Con ustedes entonces, Gisela Cabrejo, para quien solicito grandes aplausos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria, la cuarta sesión plenaria, que en este caso va a tomar en cuenta desde el inicio de este momento hasta la fase correspondiente del último proyecto previo a la mesa redonda sobre becas y oportunidades en el extranjero. Es importante recordar a los expositores que cada expositor dispone de 15 minutos para su exposición y 5 minutos para las preguntas. Si el expositor utiliza los 20 minutos para su exposición, entonces se permitirá una sola pregunta. Se avisará al expositor 3 minutos antes del tiempo establecido de 15 minutos, utilizando el cartón amarillo como señal. Si el expositor no termina en 15 minutos, se le deja los 20 minutos y se interrumpe a momentos con el cartón rojo como señal. Si el expositor ha terminado en 15 minutos, se dispone 5 minutos adicionales para responder a las preguntas del público. Las preguntas deben ser concretas, relacionadas con el tema, así como las respuestas del expositor. Para la publicación en la revista del ESI, los trabajos en extenso serán entregados por email y deben respetar el plazo y la plantilla que se detalla en la página web del ESI. Se solicita al público asistente poner en vibrador sus celulares o, si consideran, apagar. Iniciamos entonces la primera presentación del trabajo titulado La individualización de la cultura y la colonialidad del poder. Expositor, doctor Juan Alberto Huaylupo Alcázar, de la Universidad de Costa Rica. El doctor Huaylupo trabaja en la Universidad de Costa Rica y tiene más de 100 artículos publicados en revistas y academias. Y además tiene también en su temática de investigación la publicación de 3 libros en 10 partes, difundidos en 10 países. Invitamos, pues, al doctor Juan Alberto Huaylupo Alcázar a presentar su temática. Muy buenas tardes. Para mí es un grato placer estar aquí nuevamente exponiendo algunos de mis trabajos que he elaborado. Esta presentación de este artículo, de este pequeño libro que va a salir publicado este año, es una investigación reciente que trata sobre, como dice nuestro título, sobre la cultura y la colonialidad del poder. El tema de la cultura es un tema realmente, a pesar de que ha sido más de un siglo, de haber sido tratado por antropólogos y científicos sociales, es un tema que reviste una particular atención contemporánea. Ustedes seguramente han escuchado afirmar contemporáneamente en muchos de nuestros países
que hablan de cultura refiriéndose a cualquier aspecto de la actividad humana. Cualquier individuo, cualquier organización o el Estado prácticamente asumen que cualquier intencionalidad concreta que se quiera desear de las personas se le llama cultura. Así se habla de la cultura de la competitividad, de la cultura del emprendimiento, de la cultura popular, de la cultura organizacional, de la cultura de las empresas. Bueno, pues a todo se le pone la palabra cultura, ¿verdad? Lo cual pues es una falsificación, una banalización, una simplificación de lo que es cultura. Básicamente podríamos decir que la cultura es una construcción social y una construcción histórica de los pueblos. Sin embargo, cuando regularmente se habla de las políticas culturales, se habla pues de la difusión, por ejemplo, de las artes, de la música, del espectáculo, del canto, de la sinfonía, de la escultura, de la pintura, etcétera, ¿verdad? Pero eso no necesariamente son expresiones culturales. Cuando la cultura de alguna manera se arraiga, cuando estas expresiones artísticas del espíritu humano se arraigan en las poblaciones, serán culturas. Mientras tanto, serán simples expresiones brillantes tal vez de compositores, mas no necesariamente cultura, ¿verdad? Cuando estas expresiones se arraigan en el pueblo o expresan un sentimiento y una sociedad determinada, pues podríamos decir que sí son expresiones artísticas de una cultura de un pueblo. Cuando escuchamos las polonesas de Chopin, obviamente las polonesas de Chopin no solamente forman parte de la cultura universal, sino también forman parte de esa cultura de Polonia que prácticamente luchaba contra la invasión alemana, y por lo tanto las expresiones de piano de Chopin, bueno, pues tenían una significación más allá de los acordes musicales para simplemente para expresar un sentimiento nacional, un sentimiento patriótico. Bueno, pues cuando escuchamos pues a esos cantantes de moda y que llenan espectáculos, ¿verdad? Y que de alguna manera inclusive no pagan impuestos porque se les considera actos culturales, pues simplemente son espectáculos, grandes negocios, pero no son espectáculos culturales, porque no necesariamente están arraigados a la historia de un pueblo en particular. Hablar de cuando regularmente se habla de la cultura, ¿verdad? Los estados muchas veces promueven la presentación de actos sinfónicos, por ejemplo, en los pueblos, como si las sinfonías de otros países pudieran realmente estar expresando el sentimiento cultural del pueblo en el cual se están presentando esos espectáculos, ¿verdad? No toma en cuenta esos músicos o esas políticas estatales cuáles realmente los sentimientos, los aires folclóricos o naturales, sociales de esta población, para simplemente imponerles un patrón que no es el propio, ¿verdad? Eso ocurre regularmente. También se asume como cultura la formación académica que puedan tener algunas personas o el talento de algunos científicos, también se le llama expresiones culturales. Nosotros podríamos estar orgullosos realmente de algunas personas, del talento desarrollado, de la formación académica que puedan tener, pero de ninguna manera se le puede decir como que son cultos o que están creando cultura nacional. No, son individuos que podríamos estar orgullosos de ellos, pero en ninguna manera forman parte de la cultura nacional, ¿verdad? Eso es. La cultura no es una expresión de los individuos, es una expresión histórica de los pueblos. No olviden eso, ¿verdad? Estamos bombardeados prácticamente de unas afirmaciones que realmente no representan la complejidad de la cultura. Desde 1871, Taylor, un antropólogo, pues de alguna manera criticaba las nociones simplificadoras de la cultura, aun cuando él expresaba como cultura el hecho de que algunos instrumentos, algunos artefactos eran cultura. No, los artefactos son expresiones de la cultura. Diferentes pueblos pueden usar artefactos diferentes o similares, pero tienen significaciones distintas. Cada pueblo otorga a sus habitaciones o a los instrumentos, a las comidas que usan, una relación histórica particular. El hecho de que comamos papa en todo el mundo no significa que la papa tenga iguales significaciones sociales, culturales,
entre los pueblos. También el tema de la cultura ha sido un tema que ha tenido significaciones políticas importantes. Primeramente tenemos que decir que la cultura, no hay pueblo sin cultura, no hay cultura que sea superior a otra cultura. La cultura es una representación de un pueblo en particular. Por lo tanto, pero cuando en la historia nacional del pasado o en la latinoamericana del pasado y el presente, podríamos decir pues que también se ha usado la cultura como una expresión de dominación. Porque cuando llegaron los colonizadores, prácticamente todo lo que existía en nuestro espacio nacional social era bárbaro, era salvaje, era realmente repudiable, y por lo tanto lo único bueno que existía era la cultura de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, la cultura adquiría una significación política, una significación, según ellos, cultural, política de dominación, ¿verdad? La cultura como un acto de dominación colonial en ese entonces, ¿verdad? Repudiando lo nuestro, convirtiéndonos a los nacionales en extranjeros y prácticamente consumiendo patrones que no eran los propios. Esto es, pero también la cultura tiene una expresión política desde el lado de la población, en la medida en que la cultura modela el comportamiento y el pensamiento de las personas en un ámbito social determinado. Todo individuo en su comportamiento social, como seres sociales que somos, prácticamente está modelado por una cultura, ¿verdad? Nosotros no apreciamos este modelamiento de la cultura porque forma parte de nuestra cotidianidad. Hemos nacido en un ambiente social determinado, hemos crecido en ella, hemos desarrollado en ella, y prácticamente vemos que esas relaciones sociales son relaciones naturales, mas están condicionadas culturalmente. Recientemente, pues hace poco tiempo, Vargas Llosa sacó La civilización del espectáculo, un pensamiento que de alguna manera pues coincide con diferentes pensadores en el ámbito internacional. Humberto Eco, por ejemplo, Lobansky, Debrock y otros muchos autores más que escriben sobre la cultura y la cultura contemporánea. Muchos autores están afirmando que hoy en día no existe cultura, que la cultura se ha masificado. Esto es, que los medios de comunicación masivos del mundo han difundido los aires culturales, los patrones culturales del mundo. Hoy en día, con dinero en el bolsillo, uno puede ir a un espectáculo determinado y enterarse y difundir y conocer la cultura de otros pueblos. Y a eso le dicen pues masificación de la cultura. Esto es, han convertido la expresión de la cultura en un acto mercantil, ¿verdad? En un acto en el cual prácticamente se cree que asimilar cultura es ir a un espectáculo y verlo y pagar por verlo o escucharlo, ¿verdad? Esto es de alguna manera pues una falsificación, una banalización de la cultura. Yo me estoy olvidando de pasar las diapositivas, ¿verdad? Disculpen. Bueno, no es posible suponer que la cultura pueda ser una expresión mercantil. La cultura está arraigada a los pueblos. El hecho de que se exista música peruana en Alemania o que exista música alemana en el Perú, no significa que hemos impregnado, hemos arraigado los patrones culturales de otro país, de ninguna manera. Simplemente estos son expresiones artísticas de determinados pueblos, pero no necesariamente quienes ven esos espectáculos están asimilando la significación, los contenidos de esos aires que estamos escuchando. De ninguna manera. La globalización ha significado de alguna manera pues también el desprecio a la cultura nacional para imponernos mercantilmente patrones que no son los nuestros, patrones que son ajenos, patrones que de alguna manera inclusive podrían ser atentar contra nuestros propios patrones nacionales. Pensar de que lo extranjero es mejor que lo nuestro no es algo extraño. El malinchismo, como ocurría en México, como ocurre en toda nuestra América Latina, es muy común. Es de alguna manera
es un proceso ideológico a través del cual prácticamente eliminamos todo tipo de resistencia, oposición a los patrones que pueden ser ajenos a los nuestros. Pero ¿por qué esto es importante? Porque realmente si nosotros de alguna manera perdemos identidad nacional, pues prácticamente podríamos ser sujetos a cualquier tipo de condicionamiento que sea externo, condicionamiento que podría afectar nuestra historia, condicionamiento que podría afectar nuestra economía o nuestras relaciones cotidianas. Considerar lo ajeno como propio es prácticamente la pérdida de identidad. Y la pérdida de identidad es prácticamente lo único y más sagrado que puede tener todo individuo y todo pueblo. Dejaríamos aquí la presentación por escasez de tiempo y para que no me pongan la tarjeta roja, ¿verdad? Esperemos pues que algunas preguntas suyas podrían permitirme decir algunas ideas adicionales. Muchas gracias. No sé si podrían alcanzarnos a través de un texto para conocer cuál es la pregunta que se hace. No tenemos micros inalámbricos. O a viva voz en todo caso también. Ya, muy amable. A ver, señor profesor, yo soy docente de la Universidad de San Marcos y conozco lo que es también cultura y valores culturales. No solamente se habla de valores culturales autóctonos, sino también la cultura tiene alcance universal. Y hablar efectivamente de la música clásica sinfónica como si fuese adelante, yo considero que es una expresión negativa en cuanto a definir incluso lo que es la propia música con su teoría musical, el significado de lo que es hacer un pentagrama, menospreciar la forma de componer, no solo en teoría, sino en práctica armonizar en una orquesta sinfónica lo que es música clásica sinfónica. Agradeceríamos por cuestión de tiempo centrarse en la pregunta, por favor. Por cuestión de tiempo, porque necesitamos también continuar con el programa. Céntrese en la pregunta, por favor. Mi pregunta es si usted considera despreciable la música clásica sinfónica como cultura universal, en primer lugar. En segundo lugar, ¿dónde están los verdaderos factores alienantes o negativistas? ¿Están ahí o están en otra clase de composiciones musicales que hasta incluso caen en la vulgaridad y deterioro hasta de los valores éticos? Esa clase de crítica no la he visto deslizada hacia otros géneros musicales y me gustaría que opine, por ejemplo... Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por las dos preguntas. Muy amable, gracias. Doctor, por favor, tiene uso de la palabra. Sí, fue interpretado como que yo desprecio la música clásica, creo que está en un gran error, es un error. El hablar de Beethoven, de Chopin, como citaba hace un momento, u otros autores, realmente forman parte de la cultura universal. Solamente que ¿quién define qué es música clásica? ¿Quién la define? La definen determinados individuos. No, pues yo creo que la música clásica, aquella que se ha enraizado en la historia de los pueblos, esa es clásica porque forma parte de la cultura de los pueblos, ya no solamente... Beethoven no es solamente alemán, es universal, también lo es Chopin, también hay otros muchos autores, ¿verdad? Schubert y otros más, ¿verdad? Que forman parte de esta cultura universal, pero otros autores que son ignorados, que no forman parte de esa tradición, no están arraigados a nuestra práctica cotidiana, no son parte de la cultura,
¿verdad? Esto es así. Estoy en contra de la individualización de la cultura. Cuando tenemos músicos en la orquesta sinfónica, talentosos, brillantes, instrumentistas, se le dice que ellos son cultos. No, pues, no necesariamente son cultos. Ellos son meros instrumentistas, ni siquiera saben realmente, o muchos no saben, incluso cuál es el origen de esas partituras que están interpretando, ¿verdad? Simplemente ellos son instrumentistas, medios, por las cuales dan un espectáculo determinado, espectáculo que en muchos de los casos están pues regulados por razones mercantiles, ¿verdad? Esto es así. Disculpen la brevedad de la respuesta, creo que implicaría más tiempo para poderla desarrollar. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor que nos ha expuesto Juan Alberto Huaylupo. Estamos seguros que la temática abre muchas interrogantes. El doctor nos va a acompañar a lo largo de la sesión. Algunos de los interesados pueden tomar un momento para conversar con él y profundizar en la temática. Agradecemos su participación y a nombre del Encuentro Científico Internacional permítanos hacerle entrega del certificado por su participación. Muchas gracias.